Hola a todos, vamos a comenzar con las listas. Para eso definimos un nuevo archivo de Python llamado listas. Colocamos nuestro comentario, listas. Y ahora sí, creamos una variable llamado lista. Una lista se define con corchetes, de esta forma. Por ejemplo, vamos a poner curso, que es el primer elemento. El segundo va a ser avanzado. Y el tercer elemento va a ser Python. Bien, ahora vamos a imprimir en consola el valor de esta lista. Usamos la variable lista y ejecutamos. Como verán, aquí tienen curso avanzado de Python. Esta es una lista donde en la lista se respeta el orden. Significa que curso es la primera posición, avanzado es la segunda posición o índice y la palabra Python es la tercera posición. Pero recuerden que lo vimos ya en el curso elemental de Python, que por ejemplo las variables comienzan con el índice 0, en la lista ocurre lo mismo. La posición de la palabra curso del valor tiene el índice 0. Por consiguiente, avanzado está en la posición 1 y Python está en la posición 2. Entonces recuerden, las listas siempre comienzan con el índice 0. Lo interesante de las colecciones es que podemos justamente acceder a la posición o a los índices, en este caso de una lista. Vamos a ver cómo se realiza esto. Pone un comentario, recorrer lista. Y empecemos. Para eso vamos a utilizar la palabra reservada for, que es un ciclo, y vamos a definir una variable. En este caso le vamos a poner índice, porque va a ser el índice que vamos a estar recorriendo dentro de la variable lista. Bien. Y necesitamos la palabra reservada in, o sea, el índice en lista. Es lo que va a recorrer en este momento. Bien. Ahora vamos a imprimir en consola el valor de índice para ver el contenido. Y lo ejecutamos. Como verán, aquí nos imprime la posición 0, que es curso, la posición 1, que es avanzado, y la posición 2, que es Python. Ahora bien, si nosotros quisiéramos imprimir este recorrido que hicimos, pero en la misma línea, tenemos que decirle, pasarle un parámetro de fin con la palabra reservada en, igual, y espacio en blanco. De esta forma va a dejar un espacio y a continuación va a imprimir el siguiente índice. Vamos a ejecutarlo. De esta forma tenemos curso avanzado de Python en la misma línea. Si nosotros borramos esta palabra reservada, va a imprimir línea por línea. Ahora vamos a ver cómo recuperar el valor de una lista a través de sus índices. Entonces vamos a poner un comentario, recuperar listas por sus índices. Para eso, la palabra reservada prim, interpolación de cadenas, y utilizamos la variable, en este caso, lista. Lista, y accedemos al índice a través del corchete. En este caso vamos a acceder al índice 2, que es Python. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre la lista comienzan con el índice 0, o sea, 0, 1, 2. Entonces, 2. Y vamos a comentar esto para que no salga al ejecutar el código. Bien, y probamos. Como verán, nosotros accedimos al índice 2 y nos imprime la palabra Python.
Si queremos acceder al primer índice, que es el 0, colocamos el 0 y vamos a acceder a la palabra curso. Lo mismo si hacemos con el índice 1. Accedemos a la palabra avanzado. En otras palabras, esto es exactamente lo mismo que hicimos con el ciclo for. La diferencia que acá nosotros le indicamos a qué índice en particular queremos acceder. Vamos a ver ahora cómo modificar el valor de uno de los elementos de la lista. Para eso vamos a comentar este código y vamos a poner un comentario: modificar elemento de una lista. Para eso tenemos que utilizar la variable, en este caso lista, y especificarle el índice. Nosotros queremos modificar el índice 1, por lo tanto vamos a poner 1 y le decimos es igual, y aquí voy a poner avanzado de, y con este procedimiento modificamos el valor de esta lista en el índice 1 y vamos a reutilizar este ciclo para probar el código. Vamos a sacar el comentario y probamos. Como verán, tenemos curso avanzado de Python. En realidad aquí no hace falta el espacio. Vamos a volver a ejecutar, porque anteriormente teníamos avanzado y ahora le agregué espacio de. Luego, al recorrer la lista con el índice for, nos muestra el cambio que hicimos. Entonces, para modificar el valor de un elemento de la lista, se utiliza la variable, el índice, la posición, y luego se modifica el contenido. Ahora vamos a ver cómo buscar elementos en una lista. Para eso voy a comentar esto. Y colocamos un nuevo comentario: buscar elementos dentro de una lista. Antes que nada vamos a definir una variable llamada buscar, y le vamos a asignar el contenido que estamos buscando dentro de la lista. En este caso voy a buscar la palabra elemental. Bien, lo que vamos a hacer es buscar si elemental se encuentra dentro de la variable lista, o sea, si es uno de estos índices. ¿Cómo hacemos esto? Con la palabra reservada if y la variable buscar, palabra reservada, lista. Lo que estamos diciendo aquí es buscar dentro de lista. En el caso de que sea cierto, vamos a imprimir un mensaje que diga se encontró la palabra en la lista. Caso contrario, por else, vamos a imprimir un mensaje en consola que diga no se encontró la palabra en la lista. Y ejecutamos. No se encontró la palabra en la lista porque nosotros definimos la variable buscar con el contenido elemental. Ahora vamos a cambiar por avanzado y ejecutamos. Se encontró la palabra en la lista. ¿Por qué? Porque nosotros ahora redefinimos buscar
con la palabra avanzado que sí pertenece a esta lista que está en la posición 1. Ahora bien, se estarán preguntando cómo puedo acceder al índice de esta posición, de este elemento. Bien, vamos a colocar un comentario y vamos a ver cómo hacer eso. Acceder al índice de un elemento en una lista. Bien, vamos a definir la variable índice, que va a ser igual a la lista, en este caso la variable lista, punto, y vamos a utilizar la palabra reservada index. Index, y dentro de este index vamos a poner la variable que estamos utilizando para buscar ese índice, en este caso la variable buscar. Bien, y vamos a repetir este código y le vamos a hacer unas modificaciones, pero antes vamos a comentar todo este código. Bien, entonces vamos a hacer una modificación. Se encontró la palabra buscar en la lista en el índice y utilizamos la variable que acabamos de definir, que es índice. Y ahora ejecutamos y verificamos. Se encontró la palabra avanzado en la lista en el índice 1, y si verificamos aquí, efectivamente la palabra avanzado está en el índice 1. En el curso elemental de Python vimos el concepto de subcadenas. Bueno, ese mismo concepto se puede aplicar a las listas, así que vamos a poner un comentario llamado sublistas y vamos a ver cómo hacemos esto. Antes que nada vamos a agregar otro elemento con la palabra de. Entonces la lista quedaría curso avanzado de Python. Y vamos a comentar este código. Bien, ahora vamos a ver creando una variable llamada sublista, que va a ser igual a. Bien, esta es la sintaxis de una sublista. Se coloca la lista que queremos obtener y el índice de inicio, dos puntos, y el índice final menos 1. Exactamente igual como hicimos con las subcadenas en el curso anterior. En este caso vamos a acceder solamente a avanzado y D. Entonces tenemos 0, 1, 2. Bien, entonces va a ser igual a lista desde la posición 0 hasta la posición 3. ¿Por qué? Porque esto está en la posición 2 y no se incluye entonces el 3. Y ejecutamos. Print sublista. Curso avanzado de. Bien, pero yo quiero imprimir desde la posición 1. Entonces
hacemos lo siguiente: 1 al 3. Y ahí tenemos avanzado D. Bien, la otra forma de imprimir esto, en el caso de que no especifiquemos un inicio y solamente el final, será de esta forma. Vamos a redefinir la variable sublista, que va a ser igual a lista, corchetes, 2 puntos, 3. Y volvemos a imprimir. Ejecutamos. De esta forma, lo que le estamos diciendo a Python es que queremos imprimir desde el inicio de la lista hasta el índice final. Vamos a poner el comentario de lo que hicimos aquí, que sería recuperar sublista con índice final. Bien, ahora vamos a hacer lo opuesto. Vamos a recuperar una sublista con un índice inicial. Entonces, recuperar sublista con índice inicial. Sublista, en este caso, va a ser igual, por ejemplo, en la posición 1, y no le definimos el final. Significa que va a comenzar en la posición 1 y va a imprimir hasta el final de la lista. Y lo ejecutamos. Entonces comenzó en avanzado de Python. ¿Por qué? Porque está ignorando curso, porque nosotros lo definimos a partir del índice 1. Si por ejemplo ponemos el índice 2, solamente nos queda de Python. Ahora vamos a ver cómo copiar una lista, pero antes vamos a comentar todo este código y vamos a recuperar esta lista. En realidad la vamos a redefinir aquí para tenerlo más cerca, más a la vista. Y vamos a poner el comentario: copiar lista. Bien, aquí tenemos nuestra lista original y tenemos una lista que le vamos a llamar copia, que va a ser igual a la lista, y como queremos copiar toda la lista, directamente ponemos 2 puntos. Ahora vamos a imprimir en consola ambas listas. Entonces ponemos lista original, 2 puntos, y la variable lista. Vamos a reutilizar este código para la copia. Lista copiada, y aquí ponemos la lista copia y ejecutamos. Como verán, ambas listas son iguales porque es una copia de la original. Ahora bien, la ventaja de tener esta copia es que todo lo que le hagamos a la lista original ya no va a afectar a la lista copia. Entonces vamos a redefinir esta lista inmediatamente después de copiarla. Por ejemplo, le vamos a sacar el elemento D. Queda curso avanzado de Python solamente. E imprimimos. Y como verán, la lista original ha sido modificada. Sin embargo, la copia mantiene el valor. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de copiar, nosotros le hicimos la modificación a la lista original. Esta se modificó, pero la copia queda intacta. Para ir terminando el video de listas, vamos a ver ahora los métodos de una lista. Pero antes vamos a comentar estas líneas de código.
Bien. En primer lugar vamos a ver cómo obtener el largo de una lista. Va a ser igual a la palabra reservada len de longitud y el nombre de la lista. En este caso la variable se llama lista. E imprimimos. El largo de la lista es dos puntos y nuestra variable largo. E imprimimos. Entonces tenemos que el largo de la lista es 4, porque tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Vamos a poner un comentario aquí para ver lo que hicimos, que sería obtener la longitud de una lista. Ahora vamos a ver cómo agregar un elemento a una lista. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar la variable, en este caso lista, punto y la palabra reservada append, donde vamos a especificar el valor que va a tener. Vamos a poner, por ejemplo, 2024. Lo que estamos haciendo aquí es indicándole a Python que al final de esta lista agregue, en este caso es una palabra, no un número, 2024. Y vamos a imprimir. Vamos a también comentar esto, agregar elemento al final de una lista. Bien, e imprimimos el nuevo valor. Entonces ponemos la variable lista. Aquí tiene curso avanzado de Python 2024. Ahora vamos a ver cómo agregar un elemento, pero en un índice específico de la lista. Para eso utilizamos lista, punto, la palabra reservada insert, y le decimos en qué posición. En este caso yo quiero agregar en la posición 1 la variable, perdón, el texto o la cadena gratuito. Bien. Y vamos a imprimir la variable lista. Bien. Vamos a dejar el comentario así como está, y vamos a agregar aquí, agregar elemento a una lista con un índice, y ejecutamos. Entonces, curso gratuito avanzado de Python 2024. Anteriormente, avanzado ocupaba el índice 1, pero nosotros lo que hicimos fue agregar en ese índice la cadena gratuito. Por lo tanto, avanzado ahora se desplaza a la siguiente posición, en este caso 0, 1 y 2. Vamos a ver cómo eliminar un elemento de una lista. Para eso utilizamos, en este caso, la variable lista y la palabra reservada remove, y le especificamos el valor que queremos eliminar, en este caso la palabra gratuito. Vamos a comentar
este código y vamos a reutilizar el código con la modificación hecha, en este caso al eliminar, y ponemos un comentario: eliminar elemento de una lista. Ejecutamos. Entonces tenemos originalmente curso gratuito avanzado de Python 2024. Luego, al utilizar la palabra reservada remove en la variable lista, eliminamos el elemento gratuito. Entonces queda curso avanzado de Python 2024. Ahora vamos a ver cómo concatenar una lista. Vamos a crear una variable o una nueva lista llamada concatenar, que va a ser igual a nuestra lista original más, recuerden que hicimos una copia de la lista, que sería esta. Vamos a poner un comentario: concatenar listas. Vamos a reutilizar este código y vamos a comentar las líneas de impresión modificando lo siguiente. Entonces tenemos lista original, dos puntos, lista. Luego vamos a imprimir lista copiada, que vendría a ser copia, y finalmente vamos a imprimir lista concatenada con la variable de la lista concatenar, y ejecutamos. Entonces aquí tenemos la lista original, que sería curso avanzado de Python 2024. Tenemos la lista copiada, que fue previo al 2024, que dice curso avanzado de Python. Y finalmente tenemos la lista concatenada, que es la suma de estas dos listas: curso avanzado de Python 2024, curso avanzado de Python. Vamos a ver cómo eliminar un elemento de una lista, pero a través de un índice, al contrario de lo que hicimos aquí, que fue con el valor del índice. Para eso utilizamos la palabra reservada del, el nombre de la lista y el índice. En este caso quiero borrar 2024, que sería de la lista original 0, 1, 2, 3, 4, la posición 4. Y vamos a imprimir la lista. Pero antes vamos a comentar esto para que nos quede solamente la lista original y la lista con el valor eliminado. Y vamos a poner un comentario: eliminar elemento de una lista por índice, y ejecutamos. Entonces tenemos la lista original, curso avanzado de Python 2024. Luego, al eliminar el índice 4 de la lista a través de la palabra reservada del, nos queda curso avanzado de Python, ya que se eliminó el 2024. Ahora bien, si queremos eliminar toda una lista, lo podemos hacer de esta forma. Ponemos lista, corchetes, dos puntos, y le asignamos corchetes vacíos. De esta forma vamos a eliminar toda la lista y vamos a imprimir en consola la lista eliminada.
Para eso comentamos esto y ejecutamos. Lista original y la lista totalmente eliminada. Si bien hemos eliminado el contenido de esta lista, esa lista aún existe en memoria. Si bien está vacía, existe. Ahora, si queremos eliminar totalmente una lista o una variable, utilizamos la palabra reservada del. Y en este caso, si yo quiero volver a imprimir el contenido de esta lista, me va a dar error. ¿Por qué? Porque esta palabra reservada con el nombre de una lista o de una variable elimina directamente de memoria, o sea que ya no tiene acceso porque ya no existe. Vamos a verlo. Al ejecutarlo nos da un error. La lista no está definida porque la hemos eliminado totalmente. Bien, y con esto terminamos el video relacionado a las listas. Así que en el próximo video ya estaremos viendo otro tipo de colecciones. Saludos.